Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de las 4 de la tarde por Teleradio América para todo el país y también el exterior. Tanta gente nos reporta audiencia desde el exterior que entendemos la transversalización de lo que es la comunicación y la forma tan fácil en que llegamos también a la diáspora dominicana que vive en el exterior. Así que bienvenidos, hoy es jueves y estamos a 27 de abril y hay dos cumpleaños. El primero es que cumpleaños nuestro compañero de todos los días, excepto los jueves, don Freddy Sandoval, en el día de hoy. Así que muchas felicidades a don Freddy Sandoval, todos sus amigos ya saben que don Freddy cumpleaños hoy, 27 de abril. Y también hoy 27 de abril, pues, es el día de la reforma agraria, es el día de la titularización, es el día en que cumple 55 años la ley 5978 del Consejo de Estado que crea el Instituto Agrario Dominicano. Y con ese motivo, pues, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, estuvo en la provincia Sánchez Ramírez, en el día de hoy, una provincia que ha sido bastante castigada por el tema de las inundaciones. Escuchamos al senador, nuestro amigo de tantos años, don Félix Vázquez, hablar de los daños que ha causado el río Yuna y sus afluentes a lo que es esta parte del país. Pues el presidente Danilo Medina estuvo ahí hoy, precisamente por coincidencia, estuvo en esta parte del país, entregando más de 2,000 títulos de propiedad. Y yo estoy sorprendido, estaba en la parte de Angelina, Atillo, lugar donde usted pasa y solamente ve arroz, 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 es la parte arrocera por excelencia de la República Dominicana, igual que cuando usted va cruzando y va camino hacia la ciudad de Nagua, desde San Francisco de Macorís, cuando entra ahí al área del Pozo de Nagua, todo eso es arroz. Pues yo me sorprendí porque hoy, día de la reforma agraria, hoy que cumple años el Instituto Agrario Dominicano y por lo tanto le deseamos los mejores parabienes a los que integran esa institución del Estado, pues el presidente Medina fue a entregar más de 2,000 títulos de propiedad. Mi sorpresa fue la siguiente, que esos campesinos estaban esperando esos títulos desde 1963, que ese asentamiento fue realizado en el gobierno del profesor Juan Bosch en abril o mayo del 1963, es decir, 54 años esperando que le entregaran un título de propiedad que representa en sí mismo, a pesar de que es solamente un papel, representa un valor, el valor de la capacidad que tiene ese pedazo de papel para hacer a esos propietarios sujetos de crédito, para hacer a esos propietarios capaces de traspasar lo que es su propiedad a sus familiares cuando ya no estén en este mundo, capaces de ser entonces personas que son propietarios. Han pasado de ser ocupantes a ser propietarios y en eso estuvo el presidente Danilo Medina en el día de hoy. Y en cuanto a este tema de la reforma agraria y que es el sector reformado, o sea, donde se entregaron una cantidad de parcelas, yo creo que hay dos gobiernos en la historia de esta democracia que se han ocupado de esa parte de la población. Lamentablemente es poco lo que otros quizás puedan mostrar, pero todo este tema de la reforma agraria que comenzó hace 55 años, pues fue sustentado en forma importante como un modo de integrar a ese 70% de la población. Lo dice la ley, yo estuve chequeando la ley antes de venir al programa. La ley está firmada por el licenciado Bonelli, que era presidente del Consejo de Estado en 1962, y la ley dice
que el 70%, uno de los considerandos, que el 70% de la población vivía en el campo en ese momento y que era necesario romper lo que era la posesión de la tierra en manos del 1% de la población, es decir, 70% de nuestra población era campesina y el 1% de la población detentaba los títulos de propiedad de las tierras en la República Dominicana. Esto fue fortalecido por la política agraria del gobierno del presidente Joaquín Balaguer en 1972, las leyes agrarias que fueron defendidas en forma gallarda por el doctor Marino Vinicio Castillo, que encabezaba la comisión de implementación de las leyes agrarias resistida por ese 1% de la población, que también conspiró para derrocar al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch en 1963. Pues el presidente Joaquín Balaguer, contra todos los pronósticos, fue el responsable de la mayor revolución en términos de reparto de tierras en la República Dominicana y la mayor cantidad de tierras que estaban detentadas en manos privadas, pues pasó a partir de una serie de leyes que se comenzaron a implementar en 1973 a manos de estas familias campesinas que han vivido toda su vida de eso, por lo menos toda la vida de la que yo recuerde, por supuesto, porque estamos hablando de historia de hace bastante tiempo. Y en el caso del segundo gobierno que nosotros consideramos que se ha ocupado también de la parte agraria, y es la gran diferencia en cuanto a lo que son los resultados electorales del Partido de la Liberación Dominicana, es el gobierno del presidente Danilo Medina, por más que se quiera. La diferencia entre el 37% del año 2012 del Partido de la Liberación Dominicana en términos de votos, con un rechazo total de parte del campo dominicano, perdió el PLD todo el campo al 51% que sacó el PLD, casi 52%, porque el 62% es con los aliados. En el año 2016 no hay duda que está en el tema del campo. Y en la mesa directiva del día de hoy yo veía a las dos personas que son principalmente responsables de ese tipo de políticas. Uno, porque tiene la voluntad de hacerlo, porque esa fue la partitura que fue a tocar al gobierno, que es el presidente Danilo Medina. En cada plato de arroz, en cada plato de comida, en cada fruta que llega a nuestras mesas, hay parte de manos encallecidas por el trabajo y manos rajadas por el trabajo del hombre del campo. Es producción nacional. Nosotros somos autosuficientes en términos alimenticios y eso, no hay dudas, que nos da un soporte a nuestra soberanía que es importantísimo. Esa máxima la aprendí yo del presidente Joaquín Balaguer. El doctor Balaguer decía que un país que es autosuficiente en términos alimentarios es soberano. Si usted no es capaz de producir la comida que se va a comer su población, usted no tiene soberanía. Y en el caso de la República Dominicana hemos llegado a tener esa soberanía plena a partir de nuestra capacidad de producir, no solamente para nosotros, para el consumo interno, sino también para los 6 millones y algo de turistas que llegan cada año, más exportamos alimentos a nuestros vecinos haitianos y exportamos alimentos hasta a Europa, algunos rubros que están dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio de Europa con los países del Caribe. Y la segunda persona que creo que hay que reconocer es al ministro administrativo de la presidencia, que viene también del tema del campo. José Ramón Peralta fue presidente de la YAT, de la Junta Agroempresarial Dominicana. Por tanto, es una persona vinculada totalmente a lo que es el campesinado dominicano, a lo que es la producción, porque él y su familia se han dedicado a lo que es producción de varios rubros agrícolas en lo que es su lar natal, Constanza. Y yo, lo cierto es que cuando vi la foto de la entrega de los títulos a los parceleros, tuve que reconocer, y por eso lo comparto con ustedes, el gran trabajo que ha hecho en el campo estas
pareja de personas que ocupan espacios por la voluntad popular, en el caso del presidente Danilo Medina, y por designación y confianza del presidente, en el caso de José Ramón Peralta, oficinas en el Palacio Nacional. Así que felicidades a todos los que recibieron su título. Lo dijo el director del Instituto Agrario Dominicano, el señor Olivo, de que a partir de hoy ya son personas diferentes y que no los vendan, por favor. No vendan eso, que eso es patrimonio o bien de sus familias. Bueno, y yéndonos entonces a otro tipo de situaciones, hay una advertencia por parte de un grupo que se denomina Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPES, que está publicada en el día de hoy en una cuenta de Twitter que dice lo siguiente: hay una protesta convocada por esta agrupación de exiliados venezolanos para el sábado a las 11 de la mañana, para el sábado en horas de la tarde, y es lamentable que sea así, contra el expresidente de la República, Leonel Fernández, en la ciudad de Miami. Dicen ellos que se les enviaron dos personas, el señor Ricardo Jacobo y Carlos Sánchez, para que no dejaran la organización de esta protesta, pero que ellos la van a hacer como quieran. Y una de las líderes del tema político en Venezuela, que fue diputada, fue excluida del anterior Congreso por el señor Nicolás Maduro y su gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, María Corina Machado, dice lo siguiente en su cuenta de Twitter: señor Fernández, respete el dolor de los venezolanos. ¿Sabe cuántas muertes se habrían evitado si ustedes no hubieran operado el fraudulento diálogo? A mí este tema me ha preocupado bastante porque yo creo que hubo buena fe en lo que fue la intervención de la Comisión de Expresidentes, donde está el señor Rodríguez Zapatero, que está bastante desacreditado, por cierto, en España, Salió por la puerta de atrás del gobierno. El señor Martín Torrijos, expresidente de Panamá, y el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Y hablamos con amigos que tenemos en Venezuela, sobre todo amigos, y no tengo por qué ocultarlo, amigos que están participando como parte del partido aliado de los reformistas social cristianos en la República Dominicana, COPEI, en lo que son esta serie de protestas en contra del gobierno de Maduro, para saber cuál es su visión del tema. Lo que ocurre es que la comisión de expresidentes que nombró la UNASUR, que es por la que van a protestar estos venezolanos, pues se ve de parte de la oposición venezolana de que fue enviada allí a hacer que el señor Maduro ganara tiempo. Porque había una fecha fatal a principios de este año de que si no se realizaba una convocatoria a unas elecciones, entonces él terminaría su periodo para el año 2018. Entonces a estos expresidentes, pero muy especialmente a Rodríguez Zapatero, él es presidente del gobierno español, se les indica como parte de una conspiración de parte de los que hoy gobiernan o desgobiernan Venezuela para sostenerse en el poder en base a un diálogo que no fue. Porque incluso a pesar de que el Papa Francisco intervino y envió una persona para participar en este diálogo, a todos los pusieron de mojiganga, y eso no lo pueden negar. El gobierno venezolano puso de mojiganga a todo el mundo,
en el tema de ese diálogo, y el primero que se dio cuenta fue el Papa. A pesar de su actitud, que es la correcta, los problemas entre las personas y los problemas entre los pueblos y los problemas políticos se resuelven hablando, no disparando en las calles, no matando personas, ni siquiera gritándose unos a otros. No hay dudas de que la comisión que envió la UNASUR, que provocó suspicacia de inicio, porque en ese momento quien encabezaba o presidía pro tempore la UNASUR era precisamente Venezuela. Ahora es Argentina. Ahora probablemente si escogen a otros enviados no serán esos tres. Entonces esa comisión ya no es capaz de garantizar absolutamente ningún diálogo porque está invalidada. O sea, la oposición no la acepta. Pero peor aún, la oposición considera que han sido cómplices del mantenimiento o la ruptura de lo que era la presión popular en contra del gobierno de Nicolás Maduro hasta mediados del año pasado. Y eso, lamentablemente, es lo que va a provocar esto. Y peor aún, yo no sé a qué fue el expresidente Leonel Fernández a Venezuela esta semana. ¿A buscar qué? Cuando hay una situación en la cual, cuando usted se reúne con una sola parte de lo que son los bandos enfrentados, simplemente está tomando partido, y al tomar partido, entonces es rechazado por el resto. Bueno, entonces hay una protesta en la ciudad de Miami. Estamos seguros que se va a efectuar, porque ahí en Miami, si es organizada, si es en orden y le ponen su lugar para que la gente pueda protestar de la forma que quiera, pues la policía protege a los manifestantes y protege a las personas a quien se les habla en contra. Y en el caso de Venezuela, para seguir con ese tema, en el día de ayer, y yo quiero felicitar ya al gobierno dominicano, porque comienza a cambiar de posición. O sea, el gobierno de la República Dominicana no tiene por qué tener vela en ese entierro tomando parte de un solo lado, como estuvo hasta el día de ayer. Ya en el día de ayer, después de la convocatoria de 17 países para que se hiciera una reunión urgente de cancilleres, que me imagino que la semana que viene se le pondrá fecha, pues cuando se hace la votación, 19 países votan a favor de esta iniciativa. Hay algunos que ya cambiaron su voto, pero en el caso de la República Dominicana, por lo menos ya entramos en la parte de la abstención. No es cierto que nosotros le debemos nada a los venezolanos, a ese grupo de venezolanos, no es cierto. El petróleo que se nos vendía por Petrocaribe no era regalado, era a crédito y lo pagamos. Lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. No tenemos deuda ahí porque se negoció. Recuerden, cuando Simón Lizardo era el ministro de Hacienda, hace 2 o 3 años, se renegoció y se pagó. Era un crédito. Nosotros no nos regaló nadie nada. Porque esta deificación sesentera que tienen algunos, y para que se entienda la expresión, se quiere deificar, hacer como dioses a personas que en los años 60 planteaban una doctrina política y económica que fracasó. Eso fracasó. Solamente a los latinoamericanos se nos puede ocurrir deificar una doctrina económica que es el marxismo, que había sido enterrada en el año 1989 con los bloques que sobraron de la caída del muro de Berlín. Solo a nosotros, los genios de América Latina, se nos ocurre deificar algo así. Entonces, como se enamoraron de los boinas rojas de Venezuela, ahora no saben decir que se equivocaron. Porque la única forma en que un pueblo o un país puede desarrollarse es a través de proyectos de largo plazo con apertura económica donde los capitales ingresen a través de negocios y comercios
que es al final lo que produce el progreso. Es el capital propio, el capitalismo es el sistema que mayor progreso ha logrado en la historia de la humanidad en 250 años nada más. Entonces, nosotros los latinoamericanos nos inventamos una revolución bolivariana, un socialismo del siglo XXI y todos le cayeron atrás. Solamente algunos dijimos que no, que eso iba a fracasar y fracasó. Entonces admítanlo, admitan que eso fracasó, que eso es un fracaso, y por eso yo digo, felicito la nueva posición del gobierno dominicano. Por lo menos entramos en la abstención, y ahora me imagino yo que en la próxima reunión de cancilleres, después de ver cómo un muchacho de 20 años en el día de ayer fue muerto por una bomba lacrimógena que le fue disparada a corta distancia en pleno pecho, en el pecho, lo traspasó. Nosotros entonces asumiremos lo que es la defensa de los valores de la democracia, porque la democracia son valores. La democracia se fundamenta en valores, no en discursos. Uno de los valores principales de la democracia es mi derecho a yo sentarme aquí y decir lo que pienso, sin ofender a nadie y sin transgredir la ley. Pero eso es uno de los principales valores de la democracia. Otro valor de la democracia es mi derecho a movilizarme, como se está movilizando aquí. Ustedes han visto a la policía dominicana lanzarle bombas lacrimógenas a las marchas verdes. Claro que no, ¿por qué? Porque en la República Dominicana se respeta el valor de la democracia del derecho a la protesta. La gente tiene derecho a protestar si lo hace en forma organizada y no provoca daños a la propiedad privada, pero en Venezuela 6, 7 veces intentando llegar hasta una simple oficina de un defensor del pueblo que hasta su hijo en el día de hoy publica un video en las redes sociales pidiéndole al padre que reconsidere su decisión, y nosotros vamos a apoyar eso. Nosotros como dominicanos, por lo menos en mi caso, yo no me siento representado por un apoyo a un embrión de dictadura, porque es que los que desgobiernan Venezuela ni siquiera tienen talento suficiente para construir una dictadura. Usted tiene que tener talento para ser dictador, y ni eso tienen. Por ejemplo, a partir de la reunión de la Organización de Estados Americanos en el día de ayer, ¿qué plantean? Que con una carta van a salir de la OEA. No lo pueden hacer. El derecho público internacional se los impide. O sea, usted no puede ir hoy, ser miembro de la ONU, y mañana, porque a usted no le convenga estar ahí dentro, enviar una carta y salir. No, usted no lo puede hacer. Y pone esto, el señor Maduro, que de derecho internacional público no sabe absolutamente nada, y su canciller tampoco, porque es una señora que parece que le ponen unos papeles para que lea, pero no entiende nada de eso. Eso es un proceso que le tomaría mínimo 2 años poder salir de lo que es la Organización de Estados Americanos, y la OEA queda con el derecho de imponerle sanciones. Imponer sanciones a un país que no puede salir de esa organización con una carta, ni puede dar la espalda a lo que son sus compromisos internacionales que firmó al ingresar a esa organización. No lo puede hacer, pero entonces lo toman como un gran logro y convocan a una reunión de la CELAC porque ahí está su socio, la otra dictadura latinoamericana, también que es parte de esa nostalgia sesentera que tienen algunos políticos, no solamente en República Dominicana, sino en gran parte de América Latina, esa nostalgia sesentera, porque Cuba, eso es una dictadura. Eso es una dictadura desde el año 1959, ahí no cambia un gobierno, y es una dictadura de partido único, con 2 periódicos nada más, desde los años 60. El periódico Granma y el periódico Juventud Rebelde, ahí no hay más nada. Ah, pero ahí está el socio de Venezuela, Cuba, que van a ir a defender ese tema a una reunión de la CELAC
en San Salvador sin Estados Unidos y Canadá. Y yo quiero advertir lo siguiente, porque es muy bueno llevarse de consignas, es muy bueno usted tratar de sintonizar con lo que eran sus ideas de hace muchos años si no evolucionó, porque las personas tienen que evolucionar con los tiempos. Pero nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, donde vive la diáspora dominicana en mayor cantidad, es en los Estados Unidos, no es en Cuba, ni Rusia, ni Venezuela, ni China, es en los Estados Unidos. La segunda ciudad más importante de la República Dominicana está ubicada en el Alto Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en términos poblacionales. No es ni siquiera Santiago. En el Alto Manhattan, en la ciudad de Nueva York, viven más dominicanos en ese pedazo que los que viven en la segunda ciudad de la República Dominicana. Así que nosotros, en esta situación internacional, con una persona tan impredecible como el actual presidente de los Estados Unidos, yo creo que tenemos que comenzar a pensar con pies de plomo en este tema, porque este tema de los sistemas democráticos y lo que puede ocurrir en un continente que cambió, que varió ya, que varió, es importante para un país pequeño como el nuestro, tan dependiente de lo que ocurra en términos geopolíticos. Así que esta es más o menos la situación. Mañana hay manifestaciones otra vez en Venezuela. Hoy hubo una reunión de la Asamblea Nacional Venezolana donde se rechazó la salida de la OEA y por lo tanto vamos a seguir dándole continuidad a este tema. Seguimos después de la pausa. Y en el plano internacional, pues, la noticia más importante, o una de las más importantes que se ha producido en el día de hoy, ha sido la comparecencia ante el Bundestag, que es el parlamento alemán, de la canciller Angela Merkel, sin duda la mujer más poderosa de la Unión Europea. Y Angela Merkel, para poner un ejemplo de lo que hablábamos en el otro segmento, usted no puede pertenecer a un organismo internacional, en el caso de Venezuela la OEA y en el caso de el Reino Unido, la Unión Europea, y mandar una carta y salirse. Usted tiene obligaciones y esas obligaciones deben ser cumplidas, porque eso se denomina derecho internacional público, que tiene algunas cláusulas que son pétreas, o sea, inamovibles a partir de que usted ingresa a un organismo internacional. Pues Angela Merkel le puso las peras bastante lejos a la primer ministro Theresa May del Reino Unido, de Inglaterra, diciéndole claramente a los congresistas de su país que ella, que no hay dudas, que liderea al grupo más fuerte de la Unión Europea, es la principal economía de la Unión Europea junto con Francia, pues no va a permitir que Gran Bretaña ponga reglas para su salida de la Unión Europea. Dice Angela Merkel que lo primero que hay que discutir son las obligaciones financieras que tiene el Reino Unido con los 27 países de la Unión Europea. Que cuando eso quede claro, entonces se puede hablar de la forma en que el Reino Unido saldrá del conjunto de naciones que constituye por sí mismo la principal economía del mundo en términos de PIB. Cuando usted suma por país los componentes de la Unión Europea y los compara con el PIB de los Estados Unidos, pues el de la Unión Europea es más alto.
Esa es la principal zona comercial del mundo. Entonces dice Angela Merkel que el Reino Unido, Gran Bretaña, no puede poner las reglas para su salida de la Unión Europea, porque quien pone las reglas es el grupo de los 27. Y la primera regla es el cumplimiento en términos económicos de lo que son las obligaciones de ese país con el resto de lo que son sus pares. Y a partir de ahí, también dice Angela Merkel, se le está poniendo bastante difícil a el Reino Unido, pues que en segundo lugar, que no piense Gran Bretaña, el Reino Unido, como usted le quiera llamar, son cosas diferentes, pero no es tema para explicarlo ahora. Inglaterra, el Reino Unido y Gran Bretaña son cosas diferentes. Que no piense ese país de que cuando salga, después que cumple esas obligaciones, va a tener algún tipo de privilegios, que ya es un tercer estado, es un estado extra a lo que es la Unión y por lo tanto como tal será tratado. O sea, son reglas duras para un país que también tiene un gran déficit económico y un país donde sin dudas el denominado estado de bienestar está en crisis, que es Inglaterra, la cuarta o quinta economía más importante del mundo en términos de PIB. Pues estas reglas que está poniendo Merkel aparentemente son reglas que se están planteando desde el punto de vista electoral, porque en el otoño de este año hay elecciones generales en Alemania. Hasta este momento, los dos partidos que componen la alianza que gobierna mayoritariamente Alemania y que sostiene el gobierno de Angela Merkel, que es su partido, el Partido Demócrata Cristiano, la CDU, y el Partido Socialista, que son los que forman esta gran alianza, pues aparentemente deberían ganar las elecciones. Pero las encuestas lo que dicen es que en Alemania se está pidiendo reglas muy duras para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mientras tanto, del otro lado del Canal de la Mancha, el Canal de la Mancha es lo que divide el continente europeo de la isla de Inglaterra, porque la isla es Inglaterra. Del otro lado del Canal de la Mancha hay elecciones el próximo día 8 de junio. El día 8 de junio, Theresa May convocó a unas elecciones anticipadas, casi de sorpresa, pero tomando en cuenta la debilidad del voto del otro partido tradicional del sistema político inglés, que son los laboristas. Jeremy Corbyn anda por 23, 24 puntos por debajo de la que hoy es la primer ministro del Reino Unido. Así que esto será un pleito entre mujeres. Esperemos que no haya otra mujer en el medio, porque el próximo día 7 de mayo, tan rápido llegan las elecciones en segunda vuelta en Francia, pues hay segunda vuelta en Francia. Y se enfrentará una mujer, Marine Le Pen, quien era hasta ayer, porque renunció a la presidencia del Frente Nacional, tratando de ganarse algunos votos de los que se emitieron a favor de Fillon, el candidato gaullista, el candidato del Partido Conservador, tratando de ganarse una parte de ese electorado. Ella renuncia de la presidencia del Frente Nacional como forma de tratar de legitimar lo que son posiciones no tan extremas como las que ha sostenido esta agrupación política desde su fundación por parte del padre de Marine Le Pen. El mismo padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pues en el día de ayer criticó a su hija por alejarse de lo que son los postulados fundamentalistas, que incluyen posiciones muy xenófobas y hasta racistas, casi fascistas, por parte del Frente Nacional. Esperemos que este año no tengamos una pelea entre 3 mujeres, y menos mal que ganó Donald Trump, porque hubieran sido 4 entonces. Como dice un refrán, si no pueden los hombres, que gobiernen las mujeres. Eso es lo que está pasando
en política internacional. Ustedes y nosotros nos veremos en el día de mañana aquí en 360 grados, que tendremos un programa especial donde invitamos a una nutrióloga para que trate aquí sobre todo el tema de nutrición y pérdida de peso, claro, vigilada por médicos. Hasta mañana.